Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te saludo desde Barcelona. Ya todo se va a normalizar, ¿vale? Estaba de vacaciones, por eso que no estaba colgando videos continuamente. ¿Te gusta mi llama, Cáncer? Mira, corazón, es una alpaca, no es una llama, ¿vale? Se llama Cusco o Machu Picchu. Tú dime qué nombre lo pongo, pero tengo planes. Tengo planes relacionados con los shorts, pero luego, más adelante lo verás, Cáncer. Muy bien. Carta guía, carta consejo, la carta del 7 de espadas, mi querido Cáncer. Quiero que te fijes bien en la carta. Si te das cuenta, Cáncer, aquí hay un personaje que está al fondo y es como si fuera, yo que sé, una avenida, un callejón. En su entorno hay muchos escombros, muchos obstáculos y representa lo que es la carta del 7 de espadas, cariño. Las ideas, los proyectos, pero sobre todo que hay algo que te está incomodando. Hay una preocupación que tú estás teniendo, Cáncer. Y no todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser de repente trabajo, proyecto, salud, o de repente te preocupa por qué Pepe Lucho no te habla, por qué ha cambiado. Hay una preocupación. Vale. Si tú me dices, Richard, muy pronto voy a poder resolver esto, claro que lo vas a resolver, pero el camino no va a ser fácil. Cariño, te mentiría si te digo la otra semana todo va a ser perfecto para Cáncer. No, te mentiría. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, este personaje que está al fondo está delgado y se está apoyando a la pared, quiere decir que está cansado, está débil. Y encima, aquí hay escombros, si te das cuenta. Pero sin embargo hay un túnel y al fondo del túnel hay luz. Hay luz, cariño. Quiere decir, corazón, que muy pronto, pero tienes que tener paciencia, las cosas se van a resolver en tu vida. Y Richard, pues entonces, ¿para qué me haces esta lectura si nada se va a resolver? Es que de verdad, Cáncer, eres tan intenso, tan intensa, que necesitas yo que sé. Vale, ¿por qué te digo esto? A ver, Cáncer, porque todo es energía, todo es vibración. Si tú estás en modo pesimista, si tú de repente dices todo me sale mal, o si tú de repente dices jamás va a volver Pepe Lucho a darme esos besos que tanto me encanta, pues al final el universo te va a dar lo que tú estás vibrando, lo que tú estás entregando. Lo que tú tienes que hacer, Géminis, Cáncer, Richard reacciona. Lo que tú tienes que hacer, mi cangrejito, cariño. Sé que estoy pasando por un mal momento, pero mañana será otro día. Cariño, ¿tú has visto la película que me encanta, Lo que el viento se llevó? Escarlata O'Hara, cariño. Cuando no tiene que comer y va y encuentra un camote, bueno, en España lo dicen moniato, pero es camote, es un camote, cariño. Y agarra y se lo quiere comer y se pone a llorar y dice, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, aunque tenga que robar, aunque tenga que estafar, aunque tenga que matar. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, ni yo ni los míos. A Dios pongo por testigo. Tururururu. Me encanta esa película, vale. Entonces, corazón, Escarlata O'Hara está reafirmando que va a salir de esa mala situación. ¿Vale? Richard no habla por las puras. Entonces tú lo que tienes que hacer, mi querido Cáncer, tú tienes que reafirmar que tu vida va a cambiar en un futuro. Pero si estás sentadota en tu mueble, comiéndote 2 litros de helado, cariño, yo qué sé, y durmiendo, ni te bañas porque ya hueles mal ya, cariño. Es normal que todo te vaya yendo mal. Las cosas no van a cambiar. Entonces, mi querido Cáncer, tienes que pensar en positivo, porque tu cabecita está vibrando mal. Tienes pensamiento negativo, tienes pensamientos muy malos últimamente. Tienes que cambiar esto, mi querido Cáncer. Vamos a ver signos. Vamos a ver. Y a lo mejor estás lidiando con un Géminis, porque por las puras no te lo he dicho. A ver, vamos a ver, como dicen en mi lindo Perú, por las puras. Aries, Cáncer. Me sale Libra. Otra vez Libra, cariño. Otra vez Libra, por Dios. De verdad, siempre la mayoría de los Cáncer siempre tienen una historia con un Libra. Me sale Tauro, Virgo.
Cierras con un Capricornio. Cariño, ¿qué haces con un Libra? Si tú ya estás loca y loco, vas a terminar más loco, cariño. Libra se lo piensa todo. Si tú me dices, Richard, ¿con qué signo tú crees que nosotros podemos funcionar? ¿Con un Sagitario, con un Escorpio y con un Piscis? ¿Vale? Pero recuerda que no todo tiene que ser sentenciable, todo es relativo. A lo mejor me dice Richard, hay un grupo Richard, pero yo soy feliz con un Libra. Puede ser el caso también. Pero si hacemos una escala, cariño, con esos 3 signos que te he mencionado, vosotros funcionan bien. Vamos a continuar con el tarot Z. Que Dios y Universo me ayude. Hay iniciales. Richard no sacó el nombre de Pepelucho. A ver, corazón, iniciales. Vamos a ver Cáncer. Vamos a ver iniciales. La letra B, la letra L, la letra Z de zorro y de zorra, W o M, cariño. Muy bien. Vamos a ver, corazón. ¿Qué más me quieren decir, mi querido Cáncer? Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. ¿Qué está pasando en tu vida, cariño? Toca madera, hazte un baño de florecimiento ya, porque cuidado con las traiciones, mira. Y otra vez la carta del 8 de espadas, la carta del 7 de espadas. Esto va a ser rápido. Esto va a ser rápido, cariño. Cuidado con las traiciones. Tienes que hacer caso de tu intuición. Tu intuición, cariño, ¿vale? A la mínima que ves una señal que va lo que es en tu contra, aléjate. Tampoco quieras enfrentarte, cariño, no, aléjate. Porque siento que hay una persona que no está siendo sincero o sincera con ustedes. No, hay algo aquí, mi querido Cáncer. Hay algo. Aléjate, corazón. Vamos a continuar. La carta del 2 de bastos. Muy bien, Cáncer. Vale, este mensaje me recuerda a algo que me pasó a mí. Mira, la fe mueve montañas y todo es libre albedrío y tus seres de luz no intervienen si tú no ordenas, Cáncer. Vale, Cáncer. Te cuento una historia, cariño, que parece que fuera tu historia también. Alguna vez yo estaba lidiando también con una relación que era muy tóxica, demasiado tóxica. Y a veces pensamos que la persona va a cambiar. No va a cambiar, seguro que necesita más amor, seguro que necesita más atención, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y tú eres una persona muy intuitiva, muy intuitivo, Cáncer. Tú te das cuenta de las cosas. Tú sientes cuando una persona realmente te ama, no te ama, cuando está jugando contigo o solamente te quiere comer. O es una persona interesada o interesado. Pero cuando estamos enamorados, los Cáncer, cariño, somos como Gloria Trevi, con los ojos vendados siempre te creeré, ¿vale? Es esto, cariño. Entonces, mi querido Cáncer, ¿alguna vez tú has pedido a Dios que te libere de esta energía? ¿Alguna vez tú de repente has pedido a Dios que te haga, que aparezca una persona que te ayude a olvidar a ese hombre o a esa mujer? Lo estás pidiendo, Cáncer. Pero si tú, mi querido Cáncer, tampoco pones de tu parte, recuerda que todo es libre albedrío, cariño. A lo mejor de repente lo haces por ese momento de euforia, de desamor, de decepción, y luego a la semana ya lo estás escribiendo a Pepelucho o a la Lupe. Entonces, las cosas no funcionan así, mi querido Cáncer. Si tú pides de corazón una oportunidad con una persona nueva, tenlo por seguro que va a llegar. Pero ya no es cuestión tampoco de que un clavo saque otro clavo, al menos de recuperarte anímicamente, de recuperar tu paz, que es muy importante, tu autoestima, Cáncer. Entonces ahí va a llegar, porque tú te sientes constantemente traicionado, decepcionado, defraudado por una persona. Pero algo en lo más profundo de tu corazón te hace ver las cosas. Yo me acuerdo que alguna vez fui en una iglesia que está aquí por Portal del Ángel, en Barcelona, y hay unas piletas donde se pide deseos, ¿vale?
Entonces, yo, encima que soy tacaño, solamente lancé 50 céntimos y pedí lo que es un deseo. El deseo que yo pedí fue liberarme, ser feliz, encontrar mi paz. Y dije, si esa persona no es para mí, sácamelo de mi vida. Y así fue, mi querido cáncer. Con eso no te digo que tú te vengas aquí a la pileta de Barcelona, porque te va a salir caro si vives en Perú o en Estados Unidos. Pero tienes que pedir con fe, con fe. Vete a una iglesia, a un templo, en un lugar donde tú te encuentres contigo mismo, un río, un parque, pide con fe. Habla con Dios. Pide por ti, cariño. Y pídelo de una forma honesta. Honesta, cáncer. Porque tú sabes qué es bueno y qué es malo. Pero vuelvo a repetir, a veces por amor nos ponemos una venda en los ojos. Mi querido cangrejito. Entonces, corazón, aquí te están diciendo pide. Porque aquí, cariño, hay dos ángeles que están orando. Y aquí está Jesucristo, cariño. Y Jesucristo se sacrificó por nosotros. Jesucristo quiere lo mejor para nosotros. Papá Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero estos ángeles están rezando, están orando. Entonces tú tienes que pedir, mi querido cáncer. Si tú me dices, Richard, pero es que yo no quiero que se vaya de mi vida, entonces tú tienes un problema. Un problema que a lo mejor tienes que ir a un psicólogo. El sentimiento de apego, una relación tóxica que ha dominado un narcisista, sea hombre o sea mujer, cariño. Porque hay cosas que son malas. Tú te aferras a un fierro caliente, tú sabes que te va a hacer daño, pero te aferras. Entonces tiene que aparecer alguien que te diga, oye, no lo hagas, porque te va a hacer mucho daño. En este caso, pues has llegado a este canal y yo te estoy diciendo, no lo hagas. Pero si tú me dices, Richard, no, pero yo lo amo, yo no quiero que se vaya de mi vida. Yo sé que se porta mal, pero yo no quiero que se vaya de mi vida. Busca un psicólogo. Y no te lo digo para que te ofendas, sino porque tienes el sentimiento de apego o este narcisista o este tóxico, tóxica, ha ganado. Te tiene dominado, cariño, o dominada. Muy bien. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 3 de bastos. Vale. Algunos de ustedes, mi querido cáncer, algunos de ustedes como que el temor les envuelve. El temor les envuelve. Mira, ya sea porque a lo mejor tienes hijos con esta persona y me dices, Richard, yo aguanto todo por mis hijos, la cual me parece fantástico, pero ¿sabes qué pasa, cáncer, cariño? Que yo sé que como madre o como padre, ustedes quieren hacer las cosas bien, pensando en los hijos. Pero los niños, y más los de ahora, no son tontos, cariño. Se dan cuenta cuando algo marcha mal en la familia. Y en esa edad, mi querido cáncer, todo ese aprendizaje, absorben todo lo que ven. Si están viendo de repente que tú sufres, que tú lloras, a lo mejor estás amoldeando criaturas inseguras, inseguros. Si ven de repente que papá y mamá se portan mal, estás amoldeando a personas que en el futuro van a hacer daño, cáncer. Entonces, muchas veces pensamos que, o piensan ustedes que van a hacer el bien, pero al final se equivocan. Entonces, cariño, si hay una situación que simplemente está contaminando tu vida y también la vida de ellos, aléjate, aléjate. El otro punto también, mi querido cáncer. Vale. Algunos de ustedes, ¿sabes qué pasa? Y yo no soy psicólogo, ¿vale? Solamente te digo lo que veo en las cartas. Algunos de ustedes vienen de familias desestructuradas. Vienen posiblemente de familias con problemas. Y esto que te está pasando con tu pareja o con la persona que tú estás, quizá de repente, cariño, ha sido como una forma de escape en tu vida. Tú de repente pensabas que con él o con ella ibas a tener la familia perfecta, pero no fue así. Y tú de repente, cariño, quizás me dices, Richard, él o ella es mi todo. Ella me entiende, me escucha, se porta mal, pero ahí está conmigo. No, así no funcionan las cosas. Tú tienes como una inseguridad.
Mira, aquí hay una madre que abraza a su criatura y esta madre está herida. Lamentablemente, tus inseguridades, cariño, te llevan a que tú continúes al costado de una persona que te está contaminando tu buena energía, tu buena vibra. Y tú, cariño, has nacido para llegar lejos. Ese corazoncito tan bonito que tú tienes, que aunque a veces te digo que eres una candy porque te enamoras, cariño, hasta de la puerta, te enamoras hasta de mi llama, ya te enamoraste ya, cariño, de mi llama, eso te hace especial, Cáncer. Porque amar es lo más bonito que un ser humano puede expresar. Eso te hace especial. Pero lamentablemente te estás fijando en las personas equivocadas. Llegará una persona verdadera, llegará una persona especial, pero tienes que tener buen ojo, cariño. Buen ojo, ¿vale? Entonces, yo siento, corazón, que tienes que liberarte. Yo siento que tú tienes que empezar otra vez desde cero. Pero tú tienes, como se dice, el control de tu vida en tus manos. Yo solamente te aconsejo, porque acá hay un camino difícil. Y aquí tú te estás deteriorando. Aquí veo una traición. Y aquí yo veo que en algún momento de tu vida tú pides una liberación a Dios, al universo. Pero aquí veo también una inseguridad. Estás luchando con tus sentimientos, mi querido Cáncer. Desconecta. Vete de vacaciones, tómate un día para ti, vete a un hotel a desconectar, a pensar, a meditar, que es bueno, cariño, y luego tomas una decisión. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Y este mensaje, mi querido Cáncer, no todo tiene que ser amor. Llévalo también lo que es en el trabajo, Cáncer. ¿Vale? Recuerda que para los empresarios, y lo siento si aquí hay empresarios, recuerda que para ellos nosotros somos un número más. Nadie es indispensable en esta vida, mi querido Cáncer. Si tú de repente piensas que quedándote más horas o sacrificando tu vida por ese trabajo, vas a ganarte el cielo, no, cariño, no, ¿vale? Al contrario, vas a ser infeliz. Entonces tienes que pensar en ti. Si en ese trabajo sí te remuneran bien, te respetan, te quieren, pues entonces puedes quedarte más horas. Pero si no, cariño, si no eres feliz en un trabajo, si te hacen la vida imposible, tienes que buscar algo mejor para ti. Dice, plenitud. El número 39 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Yo quiero que te fijes en algo en esta imagen, pero tengo que taparlo porque si no, YouTube me sanciona. Es un dibujo muy explícito. Aquí, este personaje tiene lo que es una luz. Quiere decir el tercer ojo, cariño, tu intuición. Tu intuición. Lleva el mensaje de la intuición a cualquier ámbito de tu vida. En tu trabajo, en el amor, en las relaciones personales, en la salud. Si tú de repente piensas que no es buen momento hablar con esa persona, haz caso de tu intuición. Si tú de repente piensas que esta persona te está mintiendo, haz caso de tu intuición. Si tú de repente piensas que ahora es buen momento para pedir un ascenso, haz caso de tu intuición. Te quieren hablar, Cáncer. Y el otro mensaje, si te das cuenta, aquí sale luz y representa una mujer que está como Dios lo trajo al mundo. Van a hacer algo nuevo para ustedes. Y cuando yo digo algo nuevo, nos están diciendo un proyecto nuevo, un amor nuevo, un trabajo nuevo, cariño, o de repente traes a un nuevo ser en este mundo, cariño, de verdad. La vida es tan especial, tan maravillosa, la vida es tan única, cariño, que muchas veces no lo valoramos, ¿vale? Entonces, vive y disfruta, mi querido Cáncer, porque te va a llegar una oportunidad en tu vida. Vamos a ver las características. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente hay una persona de elemento aire que te piensa, pero sin embargo su orgullo le puede más. Hay una distancia entre vosotros dos. Puede ser que esta persona, cariño, sea mayor de 40 años, pero al margen de la edad puede ser cualquier edad. Una persona que está a la defensiva, cabello negro, cabello castaño, puede ser que tenga canas. Te piensa, pero es muy frío, muy fría contigo. Demasiado. La carta del 4 de bastos, sientes una conexión muy fuerte o te sientes bien con una persona de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, o de repente hay una persona que está de paso
por tu mundo, o una persona que tiene que viajar constantemente también, pero sientes mucha química o hay una distancia. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio, natural o pintado. Muy bien. Vas a tener también química con una persona en una fiesta o en una reunión, Cáncer. La carta del 6 de oros, te viene dinero extra o te viene una oportunidad de un trabajo o de un proyecto, o una persona de elemento tierra te va a apoyar lo que es económicamente, pero también puede ser de cualquier otro signo. Besitos, cariño. Recupera tu poder. Te quiero, mi cangrejito. Hasta la vista.